Dramaturgia activa, procesos de escritura en los talleres. Hola, hoy comparte su experiencia con vos y conmigo, Dana Botti. Hola, soy Dana. Quisiera en primer lugar agradecerle a Marce por el espacio, no solo porque hoy voy a contarles algo, sino también porque por lo general soy oyente de todos estos podcasts que me parecen geniales. El otro día estaba escuchando el episodio 6 que se llama Análisis Dramático y Estructural del otro podcast, que se llama Dramaturgia Activa. Este también se llama Dramaturgia Activa, pero es sobre los talleres. El otro no me acuerdo cómo se llama. Em, y bueno, y me acordé de una experiencia de escritura que me parece que a mí al menos me sirve mucho recordarlo. Es un texto que yo escribí que se llama La carne ni se entera de que la estás cocinando y es un monólogo. Durante la escritura de ese monólogo, que yo en ningún momento dudé que fuera un monólogo, hoy tampoco lo dudo, eh, pero sin imponer la idea de yo quiero escribir un monólogo, sino que surgió de esa manera, desde la imaginación surgió de esa manera, y después, ya en el momento del análisis, me fui dando cuenta de distintos motivos por los cuales estaba bien que ese texto fuera un monólogo. Ese texto trata de un hombre que está en su casa cocinando y esperando a la mujer a la que ama desde toda su vida, y bueno, y que supuestamente ella va a llegar. Y bueno, y él habla y recuerda, recupera como toda su historia, de su historia de vida, de él mismo y también su historia de amor con esta mujer que está esperando. Y un día me pasó que tuve un sueño en el cual este hombre estaba en su casa, todo igual a como yo lo venía escribiendo, y entró otro personaje. Ese personaje era su psicólogo, que eh, eso básicamente fue el sueño, que entraba otro personaje. Entonces supe que de alguna manera en ese momento yo estaba forzando a que si para mí lo que yo estaba escribiendo era un monólogo, no tenía que entrar ningún otro personaje, por regla, ¿no? Pero como lo soñé, hice el intento y el personaje entró. Y, y desde la escritura y desde volver a ese mundo ficcional, imaginario, me di cuenta de que ese personaje era el psicólogo de este hombre, de que ese psicólogo lo atendía a domicilio, se lo atendía en su casa. Me di cuenta también de cómo se llamaba el personaje, que no, como no había ningún otro personaje que lo nombrara hasta ese momento, yo no sabía cómo se llamaba, y el personaje se llamaba Emilio. Y me entero de eso gracias a que cuando lo saluda el psicólogo le dice Emilio. Y me entero también de otras cuestiones con respecto a este vínculo que tiene él con su psicólogo, ¿no? Y es que su psicólogo es una persona que está muy claro que no lo escucha, que no sabe de qué le está hablando cuando él le empieza a contar sobre ella, que parece que es el tema del que habla todo el tiempo. Va y le saca la comida del horno, se hace un sanguchito, es como... Y está un ratito nada más ahí, le hace algún tipo de evolución barata y le cobra, obviamente.
Entonces después, en el momento del análisis, me doy cuenta cómo esa entrada del personaje hace que la soledad, esa entrada del personaje del psicólogo, ¿no? Hace que la soledad del personaje principal de Emilio esté mucho más acentuada. Porque el único ser vivo que entra, además de él, a su casa, es alguien que se aprovecha de él, es alguien que no lo escucha, es alguien que no está ahí para él. Entonces, por eso decía al principio que todavía hoy considero que ese texto es un monólogo, a pesar de que haya un momento en el cual entra la voz y el cuerpo también de otro personaje, ¿no? Porque sigue girando todo, todo el texto entero alrededor de la idea de la soledad. Pero bueno, me hizo acordar a eso el episodio 6 del otro podcast, porque en el análisis, en la vuelta, en volver a leer lo que estaba escribiendo sobre Emilio, yo creía que era un texto que se trataba sobre el amor y en realidad es un texto que se trata sobre la soledad. Y empecé a ver cómo todas esas cuestiones, el género, ese otro personaje que entraba, ese vínculo que tiene el personaje principal con este otro personaje que entra, ¿no? Entonces esas cuestiones y las disrupciones, ¿no? Como por ejemplo esto, que en un monólogo, en un texto que identifico como del género monólogo, entre otro personaje. Todas esas como una disrupción, esto de que entre otro personaje, ¿no? Todas esas cosas acentuaban la soledad del personaje. Y otra cosa que me pasó, que la descubrí en taller, fue que en esa escenita en la que entra el psicólogo, en un momento el psicólogo lo nombra, cuando entra lo saluda como Emilio, ¿no? Pero al final, cuando ya se está por ir, le dice Enrique. Entonces, en la lectura que hacemos en el taller, yo me doy cuenta de que en un momento había puesto Emilio, en otro momento había puesto Enrique, pero el nombre del personaje era Emilio, no era Enrique. Yo me había equivocado. Pero lo marqué a Enrique. Le puse un color para ver qué era lo que había pasado ahí. Porque Marce lo dice todo el tiempo, ¿no? Pero me parece que es algo que todo el tiempo hay que recordar. Hubiera sido mucho más fácil que borrara el Enrique y le pusiera Emilio. Pero había pasado algo ahí. Cuando el psicólogo le dice Enrique y no le dice Emilio, que es su nombre, estaba pasando algo. Que yo en el momento del taller no lo podía terminar de ver, pero sí podía intuir que algo había ahí, había una situación, ¿no? Y después entonces me di cuenta de que el psicólogo se equivoca en el nombre porque le da igual el personaje, le da igual Emilio. Entonces es lo mismo que le diga Emilio o Enrique. Por eso entonces después ahí Emilio lo corrige y le dice, me llamo Emilio. Ah, sí, Emilio, le dice el, el psicólogo, porque al psicólogo le da igual. Entonces ese otro detalle, que es un detalle y que es una situación mínima, vuelve a subrayar esa soledad del personaje. Porque el psicólogo no es solamente alguien que va y que le saca la plata, alguien que no lo escucha, sino es que es alguien que ni siquiera le importa su nombre. Eso quería contarles. Bueno, nada, muchas gracias Marce por el espacio. Voy a seguir siendo oyente feliz. Y bueno, hoy me acordé de esto y me pareció
algo lindo para compartir. Muchas gracias. Este podcast, Dramaturgia Activa, Procesos de Escritura en los Talleres, de publicación más o menos mensual, es la expresión libre y voluntaria de las personas que participan en los talleres de práctica dramatúrgica que coordino.